Vamos a leer entonces el versículo 1 en adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ahí comienza la exposición de su experiencia, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, casi por poco. ¿Por qué? Y aquí la razón. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como nosotros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Notemos cómo de una manera precisa el salmista cuenta su experiencia, y su experiencia tiene que ver con dos hechos esencialmente: con la interpretación que él le da a las cosas que él está viendo en ese momento, y por otro lado, con la verdadera visión que el salmista debe tener. Él mira las cosas externamente y las interpreta en función de eso, pero olvida que hay cosas que son más profundas y tienen que ver con la verdadera realidad de todo lo que ocurre, y es lo íntimo, lo interno. Y él encuentra solución en Dios, pero después de haber pasado por una situación muy conflictiva en sus propios pensamientos internamente, él entró en un conflicto desde el principio. Vamos a ver al menos 5 cosas que, o estadios, vamos a decir, por el cual pasó el salmista en esa experiencia que él cuenta aquí en este salmo. Lo primero que vamos a ver es la turbación de un creyente. Sabemos que Asaf era un creyente, vamos a ver la turbación de un creyente. Es decir, cómo internamente se revolvían sus pensamientos tratando de interpretar las cosas y no podía encontrar solución. Porque miraba hacia afuera y lo que él declara en el versículo 1 parece que no se veía después en la práctica en cuanto a lo que estaba apreciando en la sociedad. La turbación de un creyente. Notemos que aquí del versículo 3 en adelante, ellos es el pronombre dominante. En la segunda parte va a ser yo el dominante. Y en la tercera parte va a ser tú el dominante. Y finalmente en la cuarta parte también y quinta va a ser tú y yo. Es decir, refiriéndose a Dios y a Él. En la primera parte, entonces, el pronombre dominante es ellos, porque él está apreciando, mirando hacia afuera y viendo la conducta, la vida de las personas que estaban dentro de su sociedad en ese tiempo.
la forma en que él empieza, algunos teólogos dicen que probablemente él obviamente escribió este salmo, este cántico, después de haber pasado por la experiencia, y eso significa que ya tenía la solución cuando escribió el salmo, y por eso comienza con esta aseveración del versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y notemos por qué es evidente esto, porque utiliza un énfasis. Dice ciertamente, esa palabra ciertamente aparece también en Génesis por primera vez, que si comes de esta fruta, ciertamente perecerás. Esa palabra es lo que el Señor Jesucristo después dice en el Nuevo Testamento y que se traduce de cierto os digo. Y es un énfasis doble, es amén, amén. O sea, tenlo por seguro, absolutamente así es. Entonces el salmista parte diciendo eso, después de haber pasado por la experiencia, porque ya entiende esto claramente, que más allá de las circunstancias y las situaciones de la vida, Dios es bueno. Esa es la declaración que hace. Es una declaración de verdad absoluta, incuestionable. ¿Por qué? Porque Dios no es interpretado por las circunstancias, sino que Dios es en todos sus atributos y su carácter siempre el mismo, independiente de las cosas que nos vayan sucediendo a nosotros en medio de las circunstancias que vivimos. Ciertamente es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Si el salmista tiene esa convicción, entonces lo obvio, lo natural sería que todo sería evaluado en función de esa verdad absoluta. Pero él entonces comienza a contar su propia experiencia. Esto pasó conmigo, esto fue lo que ocurrió. Y yo quiero que ustedes sepan lo que ocurrió para que también puedan evaluar las cosas correctamente y no pasen por la situación que yo viví. Y aquí empieza la razón por la cual tenía turbación en sus pensamientos, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjense que como yo dije en la lectura, es un paralelismo sinónimo. ¿Qué es lo que era la poesía? Una forma en que la poesía hebrea se expresaba. El paralelismo sinónimo es que la primera frase dice una verdad y la segunda lo reafirma con diferentes palabras. Si ustedes lo notan, es la misma frase pero con diferentes palabras. Es una forma de dar énfasis. Fíjense. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y luego dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Ven que es lo mismo? Pero da énfasis a eso y lo que está diciendo es que él estuvo a punto de caer. Es decir, a punto de irse, ¿cierto? Deslizarse de la voluntad de Dios. Ese es el sentido. Porque mis pies, mis pasos tienen que ver con caminar por una senda y al deslizarse o al irse, ¿cierto?, del camino, eso es una expresión de decir, me alejé de la voluntad de Dios. Casi por poco es un paralelismo también. El punto aquí es el mostrar que el problema de él era su turbación y su duda esencialmente. Su duda esencialmente. Dudé. ¿De qué? De lo primero que él estableció, de la bondad de Dios. Dudé de la bondad de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes dudar de la bondad de Dios? Aquí hay una cosa importante que aclarar. Muchas veces nosotros pensamos que por el hecho de ser creyente, siempre vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente. De hecho, es una lucha para nosotros porque todavía luchamos con pensamientos, con emociones, con sentimientos y con una voluntad que cuesta someterse a la voluntad de Dios. Por tanto, el salmista está expresando lo que realmente es un creyente, lo está dejando desnudo tal cual, y él está diciendo, a pesar de yo saber que Dios es bueno, no obstante, en un momento determinado de mi vida, estuve a punto de deslizarme de ese camino. Cuando un hombre duda de la bondad de Dios, su propia integridad se tambalea. Cuando un hombre duda de la bondad de Dios, su propia integridad se tambalea. De hecho,
Si hay un parámetro de verdad objetivo, es Dios. Si hay una verdad absoluta, es Dios. Desde allí se parte. Y si no existe, como algunos piensan, como Dios no existe, entonces lo dejamos al lado. La pregunta es, ¿cuál es el parámetro que vas a tener para evaluar lo que es bueno y lo que es malo? Si Dios ya lo dejaste fuera de la sociedad, dijiste, no, yo creo que Dios no existe y ahora voy a vivir en función de mí y de las cosas que pueda haber en cuanto a las soluciones que pueda dar el mismo hombre. Pero ¿cuál es el parámetro de bondad entonces? O sea, ¿cómo alguien puede decir que puede vivir en integridad si no hay ningún estándar de verdad, ningún estándar objetivo de bondad? ¿Cómo va a vivir en integridad? O sea, cuando la persona duda de la bondad de Dios, su propia integridad se tambalea. Casi se deslizaron mis pies, por poco se deslizaron mis pasos. Dudar de la bondad de Dios es el principio del desliz espiritual, es lo que está mostrando. El principio de deslizarse espiritualmente es dudar de que Dios es bueno, porque cuando dudamos de que Dios es bueno, cuando interpretamos las cosas desde nuestra perspectiva y no de la perspectiva de Dios. Si quitamos la mirada del Señor, nos volveremos hacia el mundo y sus vanidades, envidiando la prosperidad de los incrédulos. Esa fue la razón. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí está la base de todo. Mire, la visión equivocada que él tuvo en un momento determinado. Viendo la prosperidad de los impíos, él asumía entonces que Dios estaba siendo bueno con lo que no debía ser bueno, que eran los impíos. Y la impiedad es otra expresión para incrédulo, es otra expresión para una persona que no tiene en cuenta a Dios, es otra expresión para un necio. Como dice la Biblia en el Salmo 14 y en el Salmo 53, dice el necio en su corazón no hay Dios. Es otra expresión para eso. Por tanto, él está diciendo, miren, la verdad es que no puedo entender esto, no me cabe en la cabeza cómo Dios siendo bueno puede prosperar a quienes son malos, a quienes están en contra de él, a quienes no toman en cuenta, no lo toman en cuenta él. Una persona que está acostumbrado, ¿cierto?, a delinquir y nunca lo encuentran, podríamos decir que es un buen delincuente. ¿Por qué? Porque nunca, digamos, siempre se salió con la suya. Y si siempre se salió con la suya, y tú sabes que siempre salió con la suya, y nunca la justicia humana lo tomó, ¿cierto?, para poder darle el castigo que merecía, entonces uno dice, bueno, en este caso el salmista, ¿cómo puede ser que Dios bendiga a esas personas y los prospere? Entonces, la mirada de él es una mirada equivocada, porque parte de una base equivocada. Dudar de la bondad y rectitud de Dios lleva entonces a mirar las cosas externas como señal de prosperidad. ¿Cómo yo sé que el impío prospera? Porque veo que en términos materiales él va hacia arriba. Le va bien en todo, no tiene mayores problemas, más adelante va a empezar a expresar una serie de cosas que él vio en las personas y a decir, es increíble, estas personas son bendecidas por Dios mucho más que nosotros. Y allí hay otro concepto equivocado. El creer que una persona que prospera materialmente, externamente, es porque está siendo bendecido por Dios. No necesariamente es así. Entonces, mirar las cosas externas como señal de prosperidad es un problema en el cual cayó. Mire lo que dice los versículos 4 en adelante. Esta es la razón por la cual él piensa que los impíos prosperan. Porque no tienen congojas por su muerte. En el fondo no tienen dificultades por su muerte. Ni siquiera se preocupan por la muerte. ¿No es así? ¿Saben para qué sirve? Y lo bueno de estas epidemias, ¿cierto? De estas cosas que se dan de tanto en tanto, es que la gente empieza a pensar en su muerte. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque necesariamente tiene que pensar en lo que va a pasar más allá de su muerte. Y como en forma natural, haciendo las cosas que hacemos todos los días, la mayoría no se preocupa por eso, porque aunque no lo diga,
en su corazón vive como que fuese a vivir para siempre. Cuando vienen este tipo de cosas, a nivel mundial, la gente empieza a desesperarse. Empieza a ir a los supermercados o a las farmacias en este caso y se determinan las mascarillas, por ejemplo. La gente empieza a ponerse nervioso. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir si viene y me infecto con esto? ¿Qué va a ocurrir con este virus si me alcanza? Y empiezan a desesperarse. Entonces, lo que Asaf veía era personas que no tenían ninguna preocupación por su muerte. Además, no se debilitaban físicamente. Miren lo que dice. Pues su vigor está entero. Ni físicamente se aprecia algo malo en ellos. No están enfermos. Es increíble. Estas personas tienen muchas veces se dice una salud de hierro, ¿cierto? Pero no tienen en cuenta a Dios. Viven de acuerdo a sus propios preceptos. Viven lejos de Dios y entonces es extraño. Y el creyente mirando ahí y observando lo que pasa diciendo, pero ¿cómo, Señor? Estas personas no tienen problemas con su muerte, no tienen problemas físicamente, no pasan penurias ni dificultades, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ellos en realidad lo están pasando muy bien. Aún dice, su carácter es torcido. Es evidente que su carácter es torcido. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. La soberbia los corona. Una corona no es una señal de distinción. Una corona está hablando de una persona que tiene un lugar preponderante, ¿cierto? De preeminencia. Una corona distingue y honra a esa persona que tiene esa corona. Entonces, ¿con qué se vestían estas personas? ¿Con qué se adornaban estas personas? Con soberbia. Son soberbios. Y eso es lo que uno ve en la sociedad. Hay soberbia, hay altanería, hay prepotencia. Personas que no tienen ningún síntoma de humildad. De hecho, para la sociedad parece que la humildad fuera una debilidad. Y eso lo era también, por ejemplo, en los tiempos del Nuevo Testamento, en el caso de los griegos, para ellos la humildad era una palabra que había que sacarla de la sociedad griega. Porque ser humilde implicaba ser débil para ellos. Y por tanto, ser soberbios implicaba ser personas fuertes, firmes, con convicciones. Son coronados de soberbia. Ostentaban su soberbia. Ese es el sentido. Y contra el primero que se ensoberdecían, y vamos a ver más adelante, es contra Dios. Y entonces la pregunta es, Señor, si son soberbios, ¿por qué tú sigues siendo buenos con ellos? ¿Por qué siguen prosperando? No solo eso, dice que son violentos. Se cubren de vestido de violencia. Se cubren de vestido de violencia, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, son personas que inclusive se deleitan en hacer estas cosas. Cuando ve uno de estos muchachos, chicos a veces de 17 años, incluso menores de eso, saqueando supermercados, y luego de saquear supermercados se sacan una foto ahí mismo, ¿cierto?, al frente del supermercado haciendo una fogata donde colocan una parrilla y comienzan a hacer los mismos pollos que robaron del supermercado y se sacan fotos. ¿Qué es lo que es eso? Eso es mofarse de hacer maldad. Esa es soberbia en su grado sumo. Hay violencia, no solo violencia física, sino violencia también verbal. Noten las palabras que se utilizan en el versículo 8. Hablan con maldad de hacer violencia, se mofan, hablan con altanería. Y entonces el salmista, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo? Además los prosperas a ellos. No solo eso, sino que son avaros e insaciables. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Logran con creces los antojos del corazón. Son personas que viven de la avaricia y de la satisfacción de sus deseos sensuales, físicos.
Estas personas están preocupadas por la saciedad, por saciarse de cosas. Y cuando ya se sacian de algo, buscan otras cosas. Y por eso es que la sociedad se ha vuelto también cada vez más inmoral. Entre paréntesis, hay una resolución de las Naciones Unidas para los derechos humanos. El relator para los derechos humanos de la ONU hace poco sacaron, creo que hace 3 días, 3 o 4 días nada más, sacaron una resolución donde dicen que la mayor amenaza para los derechos humanos en el mundo es la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo que quieren hacer es que no digamos estas cosas. No denunciemos las aberraciones que están ocurriendo en la sociedad. Digamos que todo va bien. Hay párrafos, yo se los voy a leer en algún momento, hay párrafos de esa resolución donde dicen literalmente que nosotros en las iglesias debemos admitir liderazgo femenino, y no solo eso, sino también liderazgo LGTBI y todas las otras letras que vienen después. Porque esa es una forma de apoyar los derechos humanos. Eso significaría que tendríamos que cambiar nuestro fundamento de fe. Es decir, si la iglesia no enseña lo que nosotros queremos que enseñe, la iglesia es un atentado contra los derechos humanos. ¿Qué viene después de eso? Evidente, la persecución. Estas personas supuestamente educadas hablan con maldad, son altaneros, son arrogantes y además son burladores de Dios. Y esta es la esencia para mí, son burladores de Dios. El problema de la sociedad y de los problemas más graves de la sociedad parten por una teología equivocada, por un concepto equivocado de Dios, o simplemente por dejar a Dios de lado y decir nosotros vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios propósitos. Romanos 1 lo dice: habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. ¿Dónde está el problema? Habiendo conocido a Dios. ¿Ven que es un problema teológico? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia conforme a lo que Dios merece. Y entonces se produce una escalada de violencia social y al mismo tiempo se produce una escalada de pecados que tienen que ver con el carácter. Miren cuánto hemos visto: soberbia, violencia, avaros, llenos de maldad, arrogantes. Y luego en el versículo 11 ya es como el clímax de... Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Esas son preguntas retóricas. No es que ellos están diciendo, ¿sabrá Dios? No, Dios no sabe, Dios es un ignorante, eso es lo que están diciendo. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, son burladores de Dios y su sabiduría. ¿Qué va a saber Dios? Si llegara a existir, ¿qué va a saber? Ese es agnosticismo. No sé si Dios existe o no. La verdad no se puede conocer. Agnosis. Por tanto, podemos hacer lo que nosotros queremos, porque en definitiva los hombres somos la razón de ser de todo lo que existe. Y entonces el salmista los ve a ellos y dice, estos son arrogantes, estos son burladores, estos van en contra tuya, Señor. Y además, ¿tú los prosperas? Esto no puede ser. Él confundía la bendición de Dios con la prosperidad material. Los amigos de Job hicieron algo similar. Fueron y en lugar de ayudar a Job, que estaba en una condición terrible, recuerden, perdió su salud, perdió su familia, perdió todo, aún su esposa, y en ese momento que estaba allí revolcándose en la enfermedad, en el suelo lleno de llagas, vienen sus amigos y le empiezan a decir, pero Job, tú tienes que haber hecho algo malo, por eso estás pasando por eso. Miren lo que ellos pensaban. Ellos tenían una teología equivocada también. Ellos decían, si alguien está sufriendo es porque implica que está bajo el juicio de Dios. Y si alguien sufre bajo el juicio de Dios, implica que es por una razón pecaminosa. ¿Saben los otros que tenían un pensamiento igual? Los discípulos al principio.
Cuando ven al ciego de nacimiento le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido así? ¿Ven? Como asumen que alguien está bajo el juicio de Dios porque está sufriendo físicamente. Ahora, acá está la otra cara de la medalla. Alguien está bajo la bendición de Dios porque están siendo prosperados materialmente. En ambos casos, ¿dónde está la mirada puesta? En lo visible. Está la mirada puesta en lo externo, en lo superficial. Y por eso el salmista se turbó en su mente y en su corazón. Yo sé que Dios es bueno, pero ¿por qué entonces bendice a estos que son malos? Ese es el punto. Y entonces se frustra. Y esto es lo segundo. La turbación de un creyente, ahora la frustración de un creyente. Versículos 13 al 17. Y miren lo que él dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Realmente, Señor, en vano he limpiado mi corazón. En vano está diciendo, le he dado un valor muy grande a la santidad. ¿No ven que por poco se deslizaron mis pies? Es decir, ya está como yéndose hacia un costado porque cuestiona el valor de la santidad. Hay confusión en eso. Cuestiona el valor de la santidad. Y fíjense hacia dónde se vuelve, hacia sí mismo. ¿Se fijan? Primero ellos, ahora yo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso es una expresión de santidad. Otra vez un paralelismo allí. En vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia. ¿Qué es lo que hace él? Contrasta la felicidad del impío versus su propia aflicción. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Señor, yo le he pasado mal, tú sabes. He sufrido, estoy enfermo, estoy debilitado, he pasado por una cantidad de situaciones complejas, difíciles de enfrentar. Y resulta que los otros están bien. Entonces, mi santidad no sirve. Entra en un proceso de frustración tremenda. Y hermanos, a veces he escuchado eso a veces en los creyentes. Pero ¿cómo, pastor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy un buen creyente, según su propia apreciación, en primer lugar. Y segundo, ¿quién dijo que Dios tenía obligación de bendecirte? Entonces contrasta la felicidad del impío, la felicidad entre comillas, con su aflicción. Y dice, no puede ser. Esto no funciona, no es lógico, no me parece adecuado. ¿A quién está cuestionando? ¿A Dios? Dios es bueno, dice, para con los limpios de corazón. Sí, Dios es bueno para con los limpios de corazón. Pero ahora está dudando y esa duda lo lleva a la frustración. Sin embargo, esto le lleva, y esto es lo mejor, cuando la duda nos lleva a reflexionar más profundamente y nos lleva a acercarnos más a Dios, entonces es buena la duda. Cuando la duda me lleva a alejarme más de Dios, es una duda que viene del jardín del Edén. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es el susurro de la serpiente. Y hay que tener cuidado con eso. Pero cuando la duda, este impacto que él tuvo al mirar la prosperidad de los impíos, lo lleva ahora a volverse a Dios y a decir, ¿dónde encuentro la solución a esto? Esto es bueno. Y fíjense, como primero fue, en su frustración hubo confusión, versículos 13 y 14, ahora hay una reflexión, 15 y 16. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista allí? Si en realidad yo dijera, voy a actuar como ellos, entonces engañaría a la generación de la cual soy parte, porque yo no puedo hacer eso.
Y esta es la diferencia de un creyente. Un creyente puede ver la prosperidad como las personas prosperan, pero decir y tener envidia quizás un poco de eso, pero llegar a decir en un momento dado, pero yo no puedo actuar como eso, porque no es mi naturaleza. Yo no puedo ser un soberbio, un avaro, un arrogante, un burlador de Dios. Yo no puedo hacer eso. ¿Ven cómo su reflexión está otra vez volviéndose hacia el Señor? No es su naturaleza. Y hermanos, la Biblia por eso es que habla tanto y coloca tanto énfasis en que la persona tiene que nacer de nuevo, porque es una nueva naturaleza la que Dios produce en nosotros cuando Cristo llega a nuestra vida, y esa nueva naturaleza tiene otros afectos, otros deseos, otros anhelos. Y esa nueva naturaleza está caracterizada por la santidad y no por la impiedad. Y por eso es que el salmista dice, yo no puedo hablar como ellos. Es imposible. Sería un engañador si actuara de esa manera. Esa es la reflexión, la primera reflexión. No puedo actuar como un impío. Pero enseguida encuentra el foco del asunto. Y aquí es donde empieza a abrirse su mente otra vez y empieza a entender de qué se trata todo. Y todo no se trata de las cosas que vemos, sino todo se trata de Dios. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahora empecé a entender un poquito más de qué se trata todo. No se trata de mí, no se trata de ellos. Primero dijo ellos, luego dijo yo. No se trata de ellos, no se trata de mí. Y viene lo tercero, la resolución de un creyente. Primero, la turbación de un creyente al ver lo que estaba pasando. Luego, la frustración de un creyente al volver su vista hacia él y decir, pero ¿cómo? Yo soy santo y sin embargo busco la santidad y sin embargo no es valorada esa santidad porque Dios prospera también a los malos. Y yo he sido azotado todo el día. Pero luego viene la reflexión. Pero yo no puedo actuar como ellos. Y entonces toma una resolución. Y esto es, aquí comienza a verse la luz realmente para que él comprenda qué es lo que significa tener una relación con Dios. Versículo 17. Miren el hasta con que empieza el versículo. Hasta. O sea, hasta ese momento estaba turbado, estaba frustrado. Hasta está mostrando que hay luz en medio de las tinieblas. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Esta es una expresión maravillosa. Es poética, pero es maravillosamente profunda. Hasta que, miren, entrando en el santuario de Dios, ahí está la resolución de un creyente. El creyente busca a Dios para encontrar la respuesta a toda su turbación y frustración. No la puede encontrar en sí mismo porque es un ser limitado. No la puede encontrar en la sociedad porque la sociedad es una sociedad que no tiene un parámetro de verdad objetiva. No la encuentra en su corazón, no la encuentra en el corazón de los demás. Pero aquí levanta la voz, la mirada hacia el Señor y aquí el tú es el que se manifiesta. Señor, yo miro hacia afuera y veo que aparentemente tú bendices, prosperas a las demás personas, incluso a los impíos, pero miro hacia mí, entonces digo, ¿para qué entonces estoy caminando con el Señor? Y luego tomo la resolución de ir a buscar la respuesta a esta inquietud, a este montón de ideas que tengo en la cabeza y que no lo puedo ordenar, no le puedo dar sentido, y busco en el lugar apropiado. Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Y evidentemente, en términos contextuales, se refería antes del que estuviera el templo. El arca del pacto estaba en un lugar especial y donde iban a los israelitas a presentar sus sacrificios, pero del punto de vista de la aplicación no se refiere a un lugar físico en particular en cuanto a la aplicación, sino se refiere a la presencia de Dios. Y sabemos que la presencia de Dios no está en una parte y en otra parte no está. Eso es religiosidad. Dios no habita en templo hecho por mano humana, va a decir Pablo después.
mostrando en el sentido de que no hay una habitación de Dios particularmente en un lugar, sino que Dios está en todo lugar. Por tanto, se trata de ir a buscar la respuesta delante de Dios. Y esta es una manera de decir, busqué, clamé al Señor y allí encontré la respuesta. Nosotros podemos tratar de encontrar la solución a las cosas aquí en esta tierra y podamos escuchar a los expertos y cientos y miles de expertos y van a pasar los años y van a seguir dando soluciones, pero en realidad la verdadera solución la tiene el Señor. Buscó en el lugar apropiado. Y el hecho de buscar en el lugar apropiado le dio una perspectiva distinta, fíjense. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De ellos a quién se refiere? A los que antes describió. A los malos, a los soberbios, a los avaros, a los que hablaban contra Dios, a los que se burlaban del conocimiento de Dios. Ah, ahora entiendo. Hubo un cambio total en su perspectiva. Vio las cosas desde la perspectiva de Dios. Interpretó las cosas y los acontecimientos a su alrededor desde la visión de Dios. Y eso es lo que hace totalmente diferente el cristianismo. Y por eso es que tanto odian al cristianismo y cada vez se ve más fuerte eso. Más de 200 cristianos matan por día en esta tierra. Y todos preocupados por una gripe. Nadie habla de eso. Nadie habla de los miles y millones de cristianos que matan. Hay un odio grande contra el cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque el cristianismo empequeñece al hombre porque exalta a Dios. Y al hombre le molesta mucho eso, porque hay soberbia en su corazón y él quiere gobernar los asuntos de la tierra. Pero cuando uno tiene una perspectiva de Dios, las cosas cambian rotundamente. Porque comprender las cosas de la perspectiva eterna, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente importa, no de lo externo, sino de lo interno, no de lo que pasa en el presente, sino de lo que pasará en el futuro. Miren, el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante, cuando dice que Él saliendo vio a las multitudes, Él no vio si eran personas que necesitaban una cosa físicamente, ¿cierto? Sino o externamente, no interpretó de esa manera. ¿Qué dijo? Tuvo compasión de ellas, dice la Biblia. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que estaba observando el Señor? ¿Lo externo o lo interno? Obviamente el corazón de esa persona. Esas personas tienen una necesidad urgente de que alguien los guíe porque están desamparadas, sin amparo, y están dispersas porque no saben dónde va, a dónde van. Necesitan un guía. Y entonces, Él le pide a los discípulos que pidan a Dios que envíe obreros para asumir. Necesitan un pastor, necesitan un guía, necesitan una dirección. Miramos nosotros la sociedad y decimos es un caos realmente. Pero miramos al Señor y decimos todas las cosas ayudan a bien para los que lo aman. Encontró la respuesta a sus dudas, a su frustración. Vio a Dios como el centro de todas las cosas, como el objetivo de todas las cosas, como la razón de ser de todo lo que existe. Dios es realmente la razón por la cual existe todo este universo. De acuerdo a los decretos eternos de Dios, todas las cosas se conducen para la consecución de sus propósitos gloriosos. Y eso nadie lo va a poder evitar. Crea el hombre o no en Dios. Encontró la respuesta a su duda. Y vio a Dios como el juez justo. Comprendí el fin de ellos. Yo pensaba que la prosperidad externa, el hecho de que lo pasen bien y disfruten y aparentemente logren los antojos de su corazón en esta tierra, es bendición de Dios, pero ahora me doy cuenta que no. Cuando ustedes van a un lugar de un campo donde crían ganado y ven muy bien cuidados a los animales,
y los ven bien alimentados, y los ven fuertes, aún el pelaje lindo, todo eso, ustedes pueden pensar dos cosas. Qué bien lo están pasando estos animales. Cómo están disfrutando, cómo el dueño los alimenta de una manera especial. Cuánto cuidado tiene este hombre por sus animales, cuánto los ama. O pueden tener la otra perspectiva. ¿A dónde van estos animales? ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué están tan bien alimentados? ¿Por qué están tan bien cuidados? Porque el dueño está pensando en el propósito que tiene detrás de eso. ¿Cuál es el propósito? Llevarlos o venderlos para el matadero. Por tanto, si estamos hoy preocupados, extremadamente preocupados, porque una epidemia nos puede matar, piensa un poquito en lo que significa el fin que está más allá de la muerte. Piensa un poquito en la verdadera muerte, no la muerte física, donde todos vamos a morir. Porque está establecido para los hombres que mueran. Esa es una definición categórica de las Escrituras. Pero el punto de vista es cómo vas a morir. Piensa en lo que significa tu fin más allá de la muerte. Asaf vio con toda claridad. Ahora, cuando lo ve desde la perspectiva de Dios, el fin de aquellos que viven como si nunca van a morir, de aquellos que no pasan dificultades como los demás, de aquellos que prosperan en todas las cosas, de aquellos que solo buscan la satisfacción momentánea y pasajera, de aquellos que tienen su vista puesta en lo inmanente y no en lo trascendente, porque incluso han negado lo trascendente. Piensa en lo que significa para ellos eso. Piensa en lo terrible que es abrir los ojos más allá de la muerte. Hasta que comprendí el fin de ello. Esto sí que es complejo. Carlos Spurgeon dijo: pecador, justo ahora puedes caer. La montaña debajo de tus pies cede. Mira hacia abajo y aprenderás que más rápido vas a la perdición. Allá, un abismo abierto pronto te recibirá mientras te observamos con lágrimas sin esperanza. Las vanidades de las cuales disfrutas hacen que tu posición sea resbaladiza, pues todas ellas son como el hielo, la cual se derretirá delante del sol. Pecador, no tienes una esperanza segura, estás confiando en algo que se derrite. Si estás confiando en las cosas de esta tierra, en la prosperidad de la sociedad y en que a ti te vaya bien y lo único que piensas es en que tengas más cosas y tengas más propiedades y estés más tranquilo y feliz en la vida y no piensas en lo que va más allá de la vida, estás totalmente equivocado, estás en un descenso hacia lo más terrible, hasta que comprendí el fin de ello. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esta es la perspectiva de Dios. Pero, pastor, no hay que hablar esas cosas porque la gente piensa que en el fondo el cristianismo es simplemente tratar de colocar terror en la gente para que se convierta. No. Esta es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es lo que yo estoy llamado a exponer aquí. Yo no vine aquí a contar mis experiencias, ni a agradarle a las personas. El Señor me puso su palabra delante para que la proclame. Y esa es la verdad. Ustedes saben, o si no saben, ahora lo van a saber, el Señor Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque quería que la gente estuviera asustada? No, porque quería advertir de lo que viene después de la muerte. No teman, dijo, a los que matan el cuerpo. Más bien temed a quien puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno.
Asaf ahora empieza a entender las cosas y empieza a apreciar las cosas de la perspectiva de Dios y dice, bueno, si en definitiva la muerte es 100%, todos vamos a morir de esto que viene o de otras cosas o de un montón de situaciones o circunstancias que podemos enfrentar cada día. Cuando sacamos el auto y salimos afuera, estamos expuestos a un accidente y a morirnos también, ¿o no? Cuando nos subimos a un avión, estamos expuestos a morirnos. En cualquier parte está la muerte. El punto es, ¿para qué estás viviendo? ¿Para las cosas intrascendentes de esta tierra o para las cosas eternas? La resolución de un creyente es buscar la respuesta en la presencia de Dios. Y entonces Asaf vuelve su mirada hacia él nuevamente, pero en relación con Dios. Por eso es que lo que aquí en adelante dice, ya al principio era ellos, al mirar a los impíos, luego fue yo, y ahora es tú y yo. Versículo 21 y 22. Esto es lo cuarto, la confesión de un creyente. Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué es lo que es eso? Es una confesión de una persona que dice, yo estaba, Señor, completamente equivocado. Señor, estaba dudando de tu bondad. Señor, yo miré las circunstancias y las interpreté en función de sí mismas y vi que los impíos prosperaban, aquellos que no te tenían en cuenta, Dios, aquellos que vivían de espaldas a ti, incluso probablemente aquellos que viven una religión y un sistema religioso, pero siguen viviendo de acuerdo a sus propios deseos de su corazón. Esas personas, en realidad yo pensé que tú las estabas bendiciendo, pero ahora me doy cuenta de que el futuro de ellos es terrible. Y por eso yo, Señor, reconozco que me equivoqué. Y esto es arrepentimiento. Y miren, lo primero que produce el arrepentimiento es una tristeza profunda. Se llenó de amargura mi alma. Se llenó de amargura mi alma. Amargo lo que yo sentía en mi corazón. Dolor profundo. Porque en realidad yo te estaba cuestionando a ti. Él reconoció que estaba equivocado en su apreciación respecto a la vida. Y se arrepintió profundamente. El dolor y la tristeza son propias de un creyente que al fin le dice a Dios, yo estoy equivocado, tú tienes la razón. Y esto siempre es así. Siempre Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. En las controversias más grandes de la vida, cuando yo pienso en las cosas esenciales de la vida, siempre Dios es sabio y yo soy ignorante. Y debo reconocer. Señor, tú sabes. Yo no. Esto es un arrepentimiento. La diferencia con el supuesto arrepentimiento de Judas es que no hubo un cambio en su vida, sino que simplemente reconoció que era inocente a quien había entregado. Eso no es arrepentimiento. Aquí Asaf reconoce que estaba completamente equivocado en la apreciación de las cosas y que en realidad estaba cuestionando en su corazón y en su mente a Dios. Y en consecuencia le duele su alma, se llenó de amargura mi alma. Tristeza y dolor. La compunción profunda del alma, del corazón, en la actitud de quien sabe que ha ofendido a Dios. Y en mi corazón sentía punzada. Fíjense que aún en términos físicos esto se transmite. Algunas personas piensan que arrepentirse es llorar. No, arrepentirse es cambiar. Arrepentirse es cambiar y decir, Señor, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. Esa es una confesión que se hace a Dios. Este es un hombre sincero, honesto. Falló, pero volvió otra vez su mirada a Dios. Y por eso comienza diciendo, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos. En mi corazón sentía punzadas. Y luego viene el reconocimiento de su necedad.
Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf confesó su falta de sabiduría para interpretar las cosas correctamente. Yo no soy suficiente, hermanos, somos limitados. Nuestra mente es limitada. El hombre más sabio de este mundo es limitado respecto de Dios. ¿Por qué no reconocer que en realidad somos limitados? ¿Por qué no reconocer que nosotros no tenemos toda la respuesta a todas las preguntas? ¿Por qué no reconocer que en Dios solamente encontramos una respuesta consistente? Asaf confesó su falta de sabiduría para interpretar las cosas. Y entonces usó una metáfora, la metáfora de una bestia, para mostrar que no tenía entendimiento, sin apreciación de las cosas eternas. Cuando uno ve a un animal comiendo pasto, evidentemente el animal está preocupado de eso, no tiene una preocupación de lo que trasciende. Una criatura estúpida y necia. También Asaf juzgó las cosas, la felicidad en función de una vida pasajera y circunstancial, por las apariencias externas nada más. Y entonces él dice, yo era torpe, yo era como una bestia, no tenía entendimiento, Señor, perdóname. Yo estoy equivocado. Y entonces viene lo quinto. Después de la confesión de un creyente viene la comunión de un creyente. La comunión de un creyente. Versículo 23 al 26. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Qué palabras tan extraordinarias. La comunión de un creyente se expresa en que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Hay una relación trascendente. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Obviamente esa es una forma de expresión para que nosotros lo entendamos. Dios no tiene mano, ¿cierto? Pero es una forma de mostrar que Dios siempre, su presencia activa estuvo ahí. Y hermano, si tú crees genuinamente en Dios, crees que Dios está siempre contigo. No hay duda al respecto. Tú crees que no solo Dios está contigo, sino que Dios es Dios bueno en gran manera. Y que si tú te levantaste en la mañana con sufrimientos y aflicción y te acostaste con sufrimiento y aflicción, Dios sigue siendo bueno. Que si te descubrieron una enfermedad, que no te vas a levantar más y vas a morir, Dios sigue siendo bueno. Que si te fue mal en tu trabajo y perdiste tu trabajo, Dios sigue siendo bueno. Que se siguen levantando en rebelión contra los gobiernos y hay, no sé, lo que sea, una guerra civil, un derrocamiento, lo que sea, Dios sigue siendo bueno. Y eso es lo que te da tranquilidad y paz para enfrentar esa situación. Porque tengo comunión con ese Dios, tengo una relación con ese Dios. Y no solo eso, sino que tengo la certeza de la guía de Dios. Versículo 24, me has guiado según tu consejo. Fíjense, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Estas no son palabras religiosas para tranquilizarnos a nosotros. Esas son verdades eternas. Me has guiado según tu consejo, que mencionamos como apreciaba la gente, el Señor a la gente cuando los vio. Estaban dispersas, no sabían por dónde ir, no sabían a dónde ir, no tenían guía ni dirección. Y ahora está diciendo, pero tú me has guiado según tu consejo. Sí, nosotros tenemos una guía, la guía del Dios Todopoderoso, que nos guía y nos conduce por su poderosa palabra. En tercer lugar, Dios nos está conduciendo hacia la gloria. Noten la diferencia entre el versículo 17 y el versículo 24. El santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El fin de ellos. Y ahora respecto a mí, dice el salmista,
me recibirás en gloria. Ese es el fin de un creyente. Me recibirás en gloria. En cuarto lugar, Dios es el fin y propósito de la vida. Versículos 25 y 26. Es el comienzo, el fin y el propósito de la vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No hay nadie más. Recuerden a los discípulos cuando el Señor les dijo, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso es que hay tristeza en nuestro corazón cuando vemos que la gente sigue viviendo de acuerdo a sus propios deseos de espaldas a Dios. Porque el problema no va a ser de Dios, el problema va a ser de ellos. Pero qué distinto es cuando podemos disfrutar de esta verdad. Esta es otra pregunta retórica. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A nadie más, Señor. A nadie más. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No hay ningún otro anhelo más grande que no sea mi Dios. Es la razón de la existencia del hombre. Estoy satisfecho contigo, está diciendo. No necesito nada de aquello por lo que los impíos viven. Tú, Señor, eres todo para mí. Mi gozo y mi alegría eres tú. Único Dios, mi glorioso Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, en esta tierra. En esta tierra puedo desfallecer. En esta tierra puedo sufrir. En esta tierra estoy tambaleante. En esta tierra soy débil. Tengo muchas fragilidades. Todavía soy torpe. Camino contigo con torpeza, como un niño pequeño cuando está aprendiendo a caminar. Todavía tengo debilidades grandes, pero, miren, o más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Noten, mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón, ¿ven la diferencia? La roca de mi corazón, la firmeza, la certeza, es Dios para siempre. Es Dios para siempre. ¿Cómo cambió la actitud del salmista? Hermanos, se arrecian las cosas de la vida. Tenemos que, no sé, quizás puede ser porque vamos a hacer caso a las autoridades. Nosotros no somos rebeldes, ¿cierto? En ese sentido. Y si las autoridades sanitarias dicen que no podemos reunirnos, vamos a hacer caso. Probablemente va a estar Elías y yo aquí nomás, yo predicándole a Elías, a través de un video para que ustedes lo puedan ver en su casa. Porque vamos a hacer caso, somos prudentes también. Sin embargo, una cosa, sí, nosotros estamos tranquilos, confiados, seguros, porque tenemos a un Dios que está con nosotros para siempre. Carlos Wesley, y quiero terminar aquí porque se me fue el tiempo, en su lecho de muerte llamó a su esposa y le dijo estas palabras. En tiempo de extrema debilidad, escribió esto. ¿Qué redimirá a un gusano pecador? En tiempo de extrema debilidad, ¿qué redimirá a un gusano pecador? Jesús, mi esperanza eres tú, y fortaleza de mi carne y corazón. Y resbalan. Oh, pudiera tomar una sonrisa de ti y dejarme caer hacia la eternidad. Estoy tranquilo, puedo partir tranquilo. Está diciendo, puedo cerrar mis ojos en paz. Y hermanos, sea que mañana alguno de nosotros que realmente ha confiado en Cristo no esté aquí en la tierra, estamos tranquilos porque cerró sus ojos para dejarse caer a la eternidad en los brazos del Señor. No es una fantasía, es una realidad. El Señor nos dé esa convicción y certeza y que vivamos siendo consecuentes con esa convicción y certeza. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y podemos decir como Pedro lo mismo. Señor, nuestra porción eres tú para siempre. No lo que tú nos das, sino lo que tú eres. Y tú te diste a ti mismo en el Calvario, al morir en la cruz y derramar tu sangre. Señor,
A ti te adoramos y en ti reconocemos al Señor de los siglos que está sentado en su trono, y a pesar de las circunstancias que podemos ver, tú estás guiando todas las cosas para la consecución de tus propósitos eternos, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú eres. Y oramos para que aquel que aún no te ha conocido, Señor, tú obres en su corazón y abra sus ojos para que pueda ver las maravillas de tu persona y la gracia y el amor inconmensurable de Cristo al morir por él en la cruz del Calvario. Oramos en su nombre glorioso. Amén.